¿Cómo es que hacemos que el mundo tenga sentido? Lo hacemos con algo llamado percepción. He vivido toda mi vida en los Estados Unidos. Para mis amigos y colegas soy considerado japonés. Pero cuando estoy aquí en Japón, la gente sabe al instante que soy extranjero, incluso antes de que diga una palabra. Nuestra cultura juega un papel importante en crear nuestras percepciones, pero todo empieza aquí arriba. En realidad el cerebro nos construye el mundo físicamente y lo colorea. El cerebro toma el caos que hay aquí y lo ordena de una manera que él decide que será más útil para nosotros. Nos permite ver, oler y escuchar ciertas cosas. Pero ¿cómo hace esto el cerebro? Estamos por averiguarlo. Soy David Suzuki y les voy a mostrar cómo el mundo aquí arriba conforma la manera en que percibimos el mundo allá afuera y lo que significa ver y no ver. Nuestros ojos pueden ser las puertas de entrada de la visión, pero aunque parezca extraño, no es ahí donde la visión se realiza. Todos nuestros sentidos suceden realmente aquí atrás, en los extraños y misteriosos pliegues del cerebro. Inmóvil y completamente mudo, toma miles de decisiones a la velocidad de la luz cada segundo de cada día. Es lo que hace al mundo posible como usted lo siente. El cerebro, el universo dentro de nosotros. Percepción. El mundo del arte abriga una fascinante verdad acerca del estudio del cerebro. Cada uno de nosotros ve el mundo de manera diferente. La visión o percepción visual del cerebro es una experiencia única. Usted y yo podemos ver la misma cosa, pero gracias a nuestros cerebros la vemos de manera diferente. Comenzamos este viaje hacia el interior del cerebro, donde veremos cómo vemos en el estudio de un artista. Es un lugar donde el ver es una forma de ganarse la vida. Arrojadas, vibrantes, más vastas que la vida. Las pinturas de Tetsushi Iwashita demuestran el poder del cerebro para crear una imagen personal del mundo. La visión de Ted Chan es en particular personal, porque él ve solamente con la mitad de su cerebro. A los 15 meses de edad, Ted Chan sufrió una terrible fiebre que dañó el hemisferio derecho de su cerebro y paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. La fiebre dejó también al niño con problemas de aprendizaje. Ahora ha aprendido a salir adelante con los efectos físicos externos del daño a su cerebro. Pero son sus obras, iniciadas a temprana edad, lo que más nos interesa. Son reflexiones expresivas del mundo que ve, de los colores y las texturas que lo cautivan.
Estas pinturas, estos mundos iniciados con el trazo gentil de un pincel sobre papel, son ventanas hacia los misteriosos funcionamientos del cerebro, el de Ted Chan, el de usted y el mío. Hoy, Ted Chan verá su cerebro por primera vez con imagen de resonancia magnética, o IRM. Emplea un campo magnético fuerte y ondas de radio para mapear una imagen del cerebro. Muestra el lado derecho gravemente dañado del cerebro de Ted Chan, pero el hemisferio izquierdo ha crecido más, hacia la derecha, quizá para compensar el daño en esa parte. Aunque los ojos de Ted Chan funcionan normalmente con una visión de 20/20, su cerebro no. Y es su cerebro y no sus ojos lo que realmente crea las imágenes que ve. Pruebas para medir su campo visual, y recuerden que sus ojos tienen una precisión de 20/20, señalan el papel que juega el cerebro en la visión. Este es el campo visual de una persona normal. Cada ojo barre un campo circular amplio. Ted Chan ve con ambos ojos, pero el daño a su cerebro ha cortado a la mitad el campo visual de cada uno. Una cámara óptica asistida por computadora simula la forma en que Ted Chan ve, bloqueando partes de su campo visual y respondiendo a los movimientos de sus ojos. Es un aparato milagroso que nos lleva al mundo visual notablemente difícil de Ted Chan. Solo explorando con sus ojos mucho más que una persona promedio puede Ted Chan ver toda la imagen. El cerebro toma información de los campos de visión derecho e izquierdo y la lee por separado. La información del lado derecho del campo visual es reflejada en la mitad derecha de la retina y luego conducida al lado izquierdo del cerebro para su procesamiento. Es justo lo contrario para el lado opuesto. El cerebro derecho dañado de Ted Chan no puede leer lo que está en el lado izquierdo del campo. Las señales que entran no tienen a dónde ir. Se emplearon 128 imágenes de cortes transversales por separado del cerebro de Ted Chan en esta reconstrucción tridimensional. Muestra los efectos devastadores de la alta fiebre de su niñez y el breve coma relacionado con esta. El cerebro de Ted Chan, como el de todos nosotros, trabaja constantemente para construir e interpretar las imágenes que entran por los ojos. Estas imágenes son simplemente incontables puntos de luz. Solamente el centro del campo visual es lo que vemos definidamente. Nos percatamos del todo, como Ted Chan, moviendo los ojos y con esto ampliando el centro legible. Este complejo proceso de fracciones de segundo que cada uno de nosotros realiza miles de veces al día, produce el mundo como lo vemos. Empleamos ambos ojos para producir la profundidad. Cuando enfocamos el girasol del frente, cada ojo ve también las flores en el fondo, pero cada uno desde una perspectiva ligeramente diferente. Se ve así desde el ojo izquierdo y así desde el ojo derecho. El cerebro calcula entonces la diferencia entre estos dos puntos de vista y percibe la profundidad. Viajemos ahora más profundamente en los misteriosos pliegues del cerebro para ver cómo se crean las imágenes con sentido. Inicia cuando la luz que entra es convertida en electricidad por estos extraños dispositivos llamados bastones y conos. Kiki, a quien los ojos de ustedes están mirando, nos ayudará con el resto del viaje.
Primero, la información de la luz que entra es volteada cabeza abajo. Luego, la información se parte en fragmentos. Después, en las encrucijadas de los campos visuales, se divide. Perdón, Kiki. Las partes fragmentadas toman entonces su camino a la corteza visual primaria, localizada en la parte posterior del cerebro. Esta región estratificada filtra y codifica la información. Ahora, el viaje de Kiki se vuelve aún más complicado. Toda esa información codificada es dividida en porciones, a tantas como 32 locaciones, para un procesamiento más fino. La corteza cerebral, la gorra para pensar de 6 milímetros de grosor, consta de columnas de células nerviosas compactamente empacadas. Es el número de columnas y su compleja red de neuronas lo que nos distingue de otros animales. De hecho, lo que nos hace humanos. Aquí vemos finalmente el mundo. Dentro de cada columna, las neuronas forman redes de fiera actividad. Cada neurona, a través de sus numerosas ramificaciones, manda o recibe mensajes eléctricos de neuronas vecinas. Los mensajes vuelan sobre las conexiones llamadas sinapsis, que se ven en rojo. Sin estas uniones cruciales, la información no podría viajar a través del cerebro. Una sola neurona puede tener miles de sinapsis, así que una sola columna puede contener millones de estos puntos de transferencia. Esto sirve para unas conversaciones ricas y complicadas entre las células del cerebro. La información bombardea continuamente al cerebro. Para manejarla, la corteza emplea el principio de la división de labores. Aquí, las neuronas empiezan a ordenar la escena aún entremezclada. Sabemos que Kiki está por ahí en alguna parte. Toda columna tiene un juego completo de neuronas, cada una diseñada para buscar un ángulo específico de 0 a 180 grados, que puede ser hallado en las variadas formas dentro de la escena. Es un poco como hallar primero las orillas de un rompecabezas. Conforme continúa el proceso, miles de tareas a la velocidad de la luz rugen por debajo de la superficie del cerebro. Es una carrera para definir los contornos redondeados, para hallar en la mezcolanza incomprensible algo o alguien que reconozcamos. Finalmente, aparecen los contornos de una cara. Todos estos fragmentos visuales son procesados y codificados por las neuronas asignadas, mientras un juego de neuronas está ocupado leyendo el contorno de un pómulo. Otro leerá la forma de los ojos o la inclinación de la nariz. Es un fragmento increíblemente evolucionado de computación natural, y al final de este viaje de una fracción de segundo, cuando todo es reensamblado, aparece una imagen conocida. Hay muchas combinaciones. Los expertos especulan que el cerebro construye sobre lo que aprende, mientras procesa patrones simples que le permiten percibir formas de una complejidad cada vez mayor, u otras formas de información. Esta paciente con epilepsia está a punto de ser sometida a un procedimiento milagroso. Mientras los médicos operan en su cerebro, ella permanecerá de hecho consciente para responder a una batería de preguntas. Las preguntas serán acerca de su visión, así que podremos ver el proceso de la vista funcionando en un cerebro vivo. Como habrán adivinado, el procedimiento se enfoca en la actividad eléctrica del cerebro. Los electrodos, minúsculas sondas que miden la actividad eléctrica, serán colocados en el cerebro.
Deben mantenerse apartados de los vasos sanguíneos, pero debido a que el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, la paciente no sentirá dolor alguno. Los electrodos son colocados en sitios particulares del lóbulo temporal, donde se procesa la información visual. Mientras la paciente observa una pantalla frente a ella, se le pregunta cuál de las tres formas con letras es igual a aquella en la parte superior. Las sondas deberán identificar qué celda contiene las neuronas involucradas en determinar la forma mostrada. Esta celda reaccionó a la línea diagonal. A. Stirring. Right. C. Conforme las formas se vuelven más complejas y finalmente se le mostraron caras, muchas celdas respondieron. La habilidad para ver y reconocer caras, una tarea bastante sofisticada, invoca a sistemas enteros de redes neuronales. Así surgieron figuras precisas para la paciente, como información barrida a través de su corteza. Pero el cómo es reensamblada esta información exactamente sigue siendo un acertijo. Cuando solo parte del sistema está dañado, el resultado puede ser bastante peculiar. Probemos con la siguiente. ¿Qué me dice de él? Puede ser otro político. Se parece al primer ministro Tanaka. ¿Cree que es Kakoi Tanaka? ¿Es él? Sí, tiene los dientes muy grandes. Dientes muy grandes, ya veo. ¿Qué me dice del corte de cabello? No he visto a Tanaka recientemente. ¿Sabe si es un hombre o una mujer? Es un hombre. ¿No recuerda haber visto antes esta camisa? No, no creo. Es usted, señor Isoda. Esta le fue tomada hace tiempo. ¿De veras? No la reconozco. Ni siquiera reconozco mi propia fotografía. ¿De veras soy yo? Miren todas esas arrugas. El daño al cerebro del señor Isoda lo dejó sin la habilidad para tener acceso al quién y a veces al qué de un objeto. El daño a otras partes del sistema visual lleva a diferentes problemas poco comunes. Esta mujer sufrió un infarto hace 14 años. Ahora su visión del mundo está dramáticamente sesgada. Ella no puede detectar qué tanto se llena el vaso. Ve el agua, pero no ve el agua subiendo. Ya no puede detectar el movimiento. El infarto interrumpió los caminos neuronales que procesan el movimiento, el dónde de la escena visual. El suyo es el único caso reportado de su tipo. El mundo que su cerebro ve para ella está terriblemente desarticulado. Simplemente el ver pasar un automóvil puede ser una experiencia alarmante. Ella ve en cuadros congelados. Su mundo físico está formado de imágenes fijas desarticuladas, como las imágenes en un rollo de película, salvo que existen grandes vacíos entre cada una de ellas. Un mero paseo por la calle puede ser aterrador,
ya que hay demasiados objetos en movimiento para entenderlos en estos cuadros fijos intermitentes. Y muchos de esos objetos en movimiento podrían lastimarla. Cuando ella y el objeto al que mira están ambos en movimiento, las cosas se ponen aún peores. Probablemente se vea algo así como esto. Cuando solo una de las muchas partes del sistema visual del cerebro está discapacitada, nuestra visión puede alterarse dramáticamente. Pero el cerebro humano, aun cuando esté dañado, tiene una notable capacidad de adaptación. Cuando falla un sentido, podemos aprender a depender de otro. Viajes frecuentes al campo para observar los sujetos que va a pintar son parte de la rutina creativa de Ted Chan. Ellos demuestran una de sus habilidades adaptativas más intrigantes. Animales como estas inquietas gaviotas solo pueden ser observadas a la distancia. Una observación de cerca y el contacto físico son imposibles. Más tarde, las gaviotas carecen del espíritu y la textura de sus otros trabajos. Así que cuando es posible, Ted Chan compensa lo que su cerebro no puede ver para él, tocando. Es un proceso activo de examinar con sus dedos, en mucho como él o cualquiera de nosotros examina con los ojos. Esta adaptación, este complementar un sentido dañado con otro, es una técnica fundamental en el trabajo de Ted Chan. La vista y el tacto se integran cuando estudia un objeto. Encierra una imagen en la memoria y luego la pinta en una sola e intensa sesión. El arte de Ted Chan es un triunfo sobre el impedimento. Este método es una demostración fascinante de la habilidad del cerebro para adaptarse. Pero no todo está en la cabeza. Aquí el corazón de Ted Chan juega claramente un papel. Es una relación íntima y táctil entre el artista, el sujeto y el trabajo mismo. He aquí cómo funciona el tacto. Células especiales en la piel convierten el palpamiento en señales eléctricas que son enviadas a la médula espinal y de ahí al cerebro. Toda información acerca del tacto es enviada primero a una delgada franja de corteza. Esta pequeña franja es realmente un mapa detallado del cuerpo. Pero es un mapa distorsionado. El cerebro le da prioridad a ciertas partes del cuerpo, como las manos, la cara, los labios, la lengua. Si quisiéramos reconstruir nuestro cuerpo de acuerdo al mapa neuronal, nos veríamos un poco deformes. Nuestros dedos crecerían enormes, al igual que nuestros labios y lenguas. Aún así, no hay dos mapas neuronales iguales. Ellos reflejan nuestro desarrollo y experiencias individuales.
Las personas que leen en braille, por ejemplo, reúnen información por medio de la palpación con las yemas de sus dedos, y así esa área en la corteza se hace más grande. De hecho, se apodera de otras secciones del mapa. Estamos empezando a ver cómo los mapas en nuestro cerebro pueden construir una especie de visión personalizada del mundo. Cómo tomamos las cosas físicas allá, las ondas de luz, partículas y materia, y hacemos que signifiquen algo. Es lo mismo que hacemos con el sonido. El sonido es puramente mecánico, producido por vibraciones físicas. El oído externo reúne y encausa las ondas sonoras al tímpano, haciendo que éste vibre. Estas vibraciones agitan los huesos del oído medio que se conectan con la cóclea. Es aquí donde las vibraciones son traducidas en impulsos eléctricos. Estas señales viajan entonces a lo largo de un número de caminos entretejidos a la corteza auditiva y más allá. Las células en la corteza auditiva responden a características discretas de los sonidos. Algunas neuronas responden al tono, otras al volumen y otras a la dirección. Ahora el proceso empieza a parecernos familiar. Al igual que los impulsos visuales, los cuales vimos anteriormente, las neuronas asignadas empiezan a codificar y recodificar todas las partes de la información sonora. Mientras que antes empezaron a delinear lo que los ojos habían transmitido, aquí ellas trabajan para definir lo que los oídos han enviado. Procesos similares están en movimiento para hacer comprensible otra información que el oído reúne aquí. ¿Recuerda cómo coordinó el cerebro ambos ojos para crear la percepción de la profundidad? Bueno, ahora está procesando datos de cada oído para determinar la ubicación de determinados sonidos. Esto es algo muy estandarizado para la forma en que la mayoría de nosotros oímos. Pero este hombre, Leslie Lemke, oye como muy poca gente en la Tierra. En este momento está recitando palabra por palabra una pelea de box que escuchó solo una vez. Leslie es bien conocido por su prodigioso don para la música y la memoria. Siendo retrasado mental y ciego, él está aislado de mucho de nuestro mundo, pero los oídos se abren paso y son música para sus oídos. La madre adoptiva de Leslie reconoció su don tempranamente y su vida se ha centrado alrededor de la música desde entonces. Él nunca ha visto una hoja de música y jamás ha sido entrenado formalmente, pero usted nunca se daría cuenta. Puede volver a tocar cualquier canción después de oírla solo una vez. Leslie tiene un sentido del oído intensificado. Su cuerpo y su cerebro bloquean mucho del tráfico sensorial, pero los sonidos los absorbe en volúmenes. Distingue sonidos que se pierden en el fondo, les pone atención y se maravilla con ellos. Escuchas perspicaces notan una falta de matiz en su música. De hecho, la música de Leslie probablemente no es una interpretación de lo que ha escuchado, sino una recitación, un poco como leer poesía como si fuera prosa. Pero en la comodidad de ciertos entornos familiares, cuando los amigos se han reunido cerca y la familia se ha puesto cerca a su lado, nada de eso parece importar mucho.
Pruebe este, a ver qué le parece. Bien. Muy cítrico. Sí, evoca un sentimiento muy vigorizante. Además de cítricos, contiene frutas, tiene melones, tiene flores. Hay cerca de 1000 ingredientes o más en la base que está oliendo ahora mismo. La perfumista conoce la potencia de una esencia. En el mundo de la percepción humana, el sentido del olfato tiende a ocupar una posición secundaria. Después de todo, caminamos erguidos con la nariz lejos del suelo. Pero cada vez que huelo cierto perfume, recuerdos vívidos de un amor de preparatoria vienen a mi mente. Es como si mi sentido del olfato hubiese abierto una puerta hacia el pasado. En la evolución, el más viejo de todos es el sentido del olfato. Es interesante que también es el primero en desarrollarse en el vientre materno. Se han detectado los sabores de los alimentos que la madre consume en el líquido amniótico. Quizá el niño aún no nacido se está ligando a su madre a través del olfato, obteniendo experiencia acerca de la dieta de su madre y su identidad olfativa. Un recién nacido muestra una variedad de respuestas a los olores difíciles de detectar para los adultos, tal como el olor preciso del seno de su madre. En esta etapa, nos atenemos al sentido del olfato más de lo que lo haremos otra vez. Las moléculas de olor, respiradas por la nariz o bombeadas hacia arriba por la lengua y las mejillas hacia la cavidad nasal, son recogidas por cilios o pequeñas proyecciones de las neuronas olfatorias semejantes a cabellos. Ahí los olores son traducidos a impulsos eléctricos. Estas señales son enviadas directamente a los bulbos olfatorios. Con solo una sinapsis que cruzar, la vía es casi un camino abierto al cerebro. Pese a que están dispersas por la corteza, las neuronas olfatorias tienen circuitos particulares conectados al sistema límbico. Ahí es donde yacen nuestras emociones. Y al sistema endocrino, donde son producidas las hormonas. Debido a estas conexiones especiales, podemos pensar que el olfato es el más excitable de nuestros sentidos. Con el sentido del olfato olemos alimentos que nos gustan y nos disgustan. Los olores producen antojos. Ellos animan, estimulan y amedrentan. También envían advertencias de otra forma indetectables, como gas fugándose o comida descompuesta. Gracias a la fuerte unión emocional asociada a los olores, no olvidamos fácilmente experiencias negativas, como el enfermarnos con ciertos alimentos. El olor por sí solo puede disparar síntomas de náusea, para evitar que olvidemos y le demos al alimento otra probada. El último sentido por medio del cual el cerebro recibe información del mundo exterior es el gusto. Los receptores en la lengua están equipados para recoger solo 4 cualidades básicas de sabor: salado, agrio, amargo y dulce. Todos los sabores más sutiles que experimentamos son en mucho una función del olfato. Nuestros cuerpos necesitan ciertos alimentos, aunque nuestros hábitos alimenticios son en su mayoría aprendidos, como resultado de la tradición y la cultura. Estas preferencias de alimentos son fabricadas y almacenadas en los bancos de memoria del cerebro, dispersos en redes de neuronas a lo largo de la corteza. Así, aunque podamos no estar conscientes de ello, nuestros cerebros usan sus depósitos de memoria para determinar qué alimentos escogemos comer. Aún hay un gran misterio sin resolver encerrado profundamente en el cerebro. Sabemos que fragmentos de información barren a lo largo de la corteza, de tal manera que surge una percepción clara, pero nadie ha probado cómo o dónde exactamente se ensambla esta información. El doctor Antonio Damasio es un neurólogo prominente en el hospital de la Universidad de Iowa. Mientras algunos buscan el punto de ensamblaje final de los impulsos perceptivos, él no está tan seguro de que exista tal lugar. Puede ser que usted no necesite tener un lugar donde todo se reúne. De hecho,
Yo no creo que haya alguna evidencia anatómica de que una imagen de sonido, como el sonido de mi voz en su cerebro en este momento, o la imagen visual que está teniendo ahora de esta escena, vayan a unirse en la misma estructura. No creo que haya evidencia de ello. Yo creo que de lo que sí hay evidencia es de que pueden estar sincronizadas temporalmente, y hay evidencia de que existen estructuras que tienen señales que proceden de aquellas estructuras respectivas, y hay un enlace, por lo tanto. Pero este enlace no se hace a nivel de la imagen misma. No es mi imagen de su cara junto con mi imagen de su voz en la misma corteza. Yo creo que permanecen separadas, pero que se pueden traer en línea al mismo tiempo. Las corrientes de datos alimentan hacia adelante a través del cerebro y luego hacen un bucle de regreso de las áreas sensoras a centros de memoria y regresan de nuevo. Basados en nuevas técnicas para obtener imágenes como el MRI funcional y el examinador TEP, muchos investigadores creen ahora que quizás estas redes paralelas se unen en sincronía, una especie de convergencia armónica para producir lo que llamamos percepción. Así que tengo toda esta actividad sucediendo, representándola a usted en percepción ahora mismo. Y lo que mi cerebro está almacenando no es su imagen, sino los mecanismos que están siendo utilizados para crear la percepción de usted. Y mañana, cuando la gente me pregunte acerca de usted, voy a recurrir a esos mecanismos y voy a intentar que hagan lo mismo que están haciendo hoy. Y entonces van a generar una imagen que no va a ser lo mismo que verle ahora, pero va a tener mucho en común con lo que se está haciendo hoy. Así que lo que voy a tener es un intento de replicar los patrones de actividad de hoy. Y durante ese periodo yo creo una imagen y traeré muchas otras imágenes que corresponden a usted. Los datos sensoriales fluyen constantemente hacia el cerebro. Nuestro cerebro fija asociaciones y recuerdos para permitirnos comprender lo que vemos, oímos y tocamos ante nosotros. Percibimos el mundo como un lugar constante y unificado. Y eso es porque el cerebro actúa como un filtro. Pero, ¿qué sucede si el bombardeo de información se vierte no disminuida? Ese es el mundo de los autistas. Sus sistemas no controlan apropiadamente la información enviada al cerebro por sus órganos de los sentidos. Así que casi todo entra simultáneamente. Su experiencia del mundo ha sido comparada con mirar una televisión cuyos canales entran todos al mismo tiempo. Las sensaciones clamorosas e inexorables agobian, y como un mecanismo para arreglárselas, con frecuencia sus cuerpos simplemente se cierran. Esa cruel y torturada existencia no es una cadena perpetua para todos los autistas. Ha habido algunos viajes notables de vuelta a la paz y la normalidad. Temple Grandin es una profesora adjunta de ciencia animal en la Universidad Estatal de Colorado. Ella es conocida en Estados Unidos como diseñadora de sistemas para manejo de ganado vivo. La doctora Grandin es autista. No puedo decir más de ello. Después de todo es un animal y necesita caminar. Con la ayuda de su familia y con terapia intensa y progresiva, Temple emergió lentamente de la sobrecarga sensorial que causa confusión y la había aislado del resto del mundo. Fue un viaje de asombrosas revelaciones. Cuando era niña, algunas de mis más grandes preocupaciones fueron las de vérmelas con los problemas sensoriales. Yo no me daba cuenta de que el oído de las demás personas era menos sensible.
Yo pensaba, bueno, que quizá no era una persona lo suficientemente fuerte, ¿sabe? Fue hace solo 7 u 8 años que me di cuenta en toda su extensión de cuán sensible era mi oído comparado con el de los demás. Me pasé mucho tiempo preocupándome por cosas que me iban a asustar, como la campana de la escuela. Cuando esa campana sonaba, era como un dentista taladrándome el oído. El tacto es una paradoja para Temple. Tú sabes que lo quieren, pero ellos no. Fue igual para mí. Yo quería la linda sensación de sentirme sostenida, pero era demasiado agobiante. Una de las razones por las que el niño autista se retrae es porque sus sistemas sensoriales son bombardeados con tantos estímulos que no lo puede soportar. Era más o menos como estar dentro de una máquina de pinball siendo movido por todas partes, bombardeado con luz y sonido y sensaciones táctiles. Cuando tenía 18 años, Temple tuvo una ingeniosa idea. Se construyó una versión casera de una de estas, que la industria del ganado llama canalón para sujetar. Se me ocurrió la idea del canalete para sujetar el ganado. Me di cuenta de que cuando pones algunas reses en ella, la presión tiende a calmarlas y que de no estirarlas saltarían por todos lados y se enojarían. Vi eso y pensé que podría calmarme a mí. Básicamente, esta es una versión acoginada de un canalete para sujetar. Como pueden ver, está completamente acoginada con una espuma por dentro. Se mete aquí así, con la cabeza por aquí. Y cuando jale esta palanca, me apretará y así puedo controlar la cantidad de presión. Mire, uno de los problemas que tenía cuando era niña era que no podía soportar el ser tocada. Lo que los terapeutas están haciendo ahora es tratar de trabajar en desensibilizar a un niño, estimulando gradualmente más y más contacto. Cuando recién construí esto, quería quitarme. Pero el hecho de que podía controlarla, si se volvía demasiado intenso, podía pararla. Mire, puedo controlar la cantidad de presión. Si jalo hacia mí, me aprieta y si la empujo, me suelta. Cuando me meto aquí me calmo mucho e incluso no me dan muchas ganas de hablar. La comunicación humana exige un alto nivel de síntesis, al entrar muchas señales al mismo tiempo. El cerebro de Temple tiene problemas para procesar las complejidades del contacto prolongado con la gente. Los animales son mucho más fáciles, es decir, antes de que un toro embista te da señales definitivas, como patear el suelo. El ganado te da señales definitivas. Alguien podría decirme, ¿no te preocupa que puedan pisarte? Bueno, ninguna de ellas estaba mostrando una conducta agresiva. Si hubiera un par de animales dándose topes uno al otro, si llegaran a hacerlo mucho, yo me quitaría. Pero los animales le darán señales muy claras de lo que quieren. Oye, aquellos animales mugiendo, saben que viene el camión de la comida, que ahí viene el camión de la comida. Y ve, se dirigen al camión de la comida. Le están diciendo exactamente lo que quieren. Es decir, son más fáciles de entender. Parece que ella también les agrada mucho. Su afinidad por el ganado es genuina y quizá única. Es definitivamente un factor importante en su éxito como diseñadora de equipo empleado para manejarlo. Si no supiéramos su historia, nos parecería tremendamente peculiar, pero es realmente una victoria sobre un terror que la mayoría de nosotros solo puede imaginar. Y todo está determinado por cómo ella vio el mundo. Esto es, cómo su cerebro domó la ingobernable información sensorial que recibía. Sus maravillas agotan a la imaginación. La fiebre de la infancia de este hombre lo puso en un camino lleno de retos del tipo más básico. Pero adaptaciones notables en lo que queda de su cerebro han contribuido a una vida llena de propósitos y aparentemente feliz.
En un mundo de temas que lo impulsan a pintar, somos más ricos por sus interpretaciones. En la exhibición anual de Ted Chan, ojos nuevos y activos se deleitan con su visión del mundo. Esa visión está basada en complicadas funciones que realiza su cerebro para hacer que lo rodea tenga sentido. Nuestros cerebros, al igual que el de Ted Chan, crean y entregan todo lo que sabemos del mundo que nos rodea. Desde la infancia construimos mapas de experiencia. Estos mapas para ver, degustar y tocar, para la memoria y las emociones. Estos mapas, cuando son similares de persona en persona, son lo que une a los individuos en una sociedad o cultura. Nuestras percepciones son compartidas con frecuencia, pero nuestros cerebros también las hacen únicamente nuestras. Es sorprendente pensar que el universo físico que nos rodea es analizado y luego sintetizado por este universo interior llamado el cerebro, y que estas percepciones se vuelven de hecho nuestra realidad. Hace mucho, mi cerebro me dijo que me gustara un hot dog con mostaza, pero que evitara el aderezo. Hace mucho no tenía experiencia alguna de las muchas delicadezas de mariscos en el Japón. Los mapas neuronales aquí adentro vienen a reflejar nuestra cultura. He aprendido a disfrutar del aderezo y los mariscos japoneses. Si mi cerebro carece de o refleja ciertos valores, puedo añadir o cambiar algunos de ellos. E incluso si mis redes neuronales no se parecen a las redes neuronales de usted, ¿me hace eso realmente diferente a usted? ¿Es mi cableado de algún modo mejor o peor que el suyo? Para el Discovery Channel, soy David Suzuki. En el siguiente episodio, sondee dentro del cerebro para explorar cómo se almacenan los recuerdos y por qué se olvidan algunos. Viaje los caminos neuronales y descubra la chispa de una idea y el trabajo químico que se lleva a cabo dentro de su cabeza. Conozca al hombre que necesita una grabadora para recordar los sucesos del día, pero cuyos recuerdos de la infancia están tan claros como el agua. Y averigüe por qué las monjas están al frente en la batalla contra el Alzheimer. ¿Cómo es que el hipocampo, muy dentro del cerebro reptiliano, interpreta los recuerdos? ¿Y cómo afectan las sustancias químicas nuestra habilidad para recordar? No olvide sintonizarse para La Prodigiosa Memoria, en el siguiente episodio de El Cerebro, el universo dentro de nosotros.